Capítulo 5. La verdad y la falsedad. Se lanzó Ifá para la verdad, y a través del espectro de la luz y una amplia capa de oscuridad respondió. Se lanzó Ifá para el día y respondió la noche. El corazón que falsea vicia la sangre de quien se pronuncia. Odunde Ifá Baba Yope. A Echu no se le puede ignorar sin recibir un castigo por ello. Los hombres que responden a las fuerzas negativas no están en condiciones de pasar por alto la presencia de Echu y mucho menos condenarlo. Solo aquellos que son fieles cumplidores de los cánones de Olodumare pueden darse el lujo de prescindir de Echu, y esto es muy difícil de lograr en un mundo que se nutre de corrientes negativas, dejando cada día menor espacio al bien. Por eso Orunmila dice que lo mejor para el acercamiento a Echu es apaciguarlo a través de las ofrendas, de manera tal que él no pueda obstruir nuestros caminos por la vida, porque no somos lo suficientemente fuertes, ni física ni espiritualmente, para entablar con él combate alguno. En el inicio de los tiempos, los seres humanos no se desviaban hacia los caminos del mal. Los orishas eran los encargados de velar por el cumplimiento estricto de las leyes divinas, dictadas por Olodumare, y cualquier transgresión de ellas era el consejo de las divinidades, representado por Orishanla, el que se encargaba de dictar justicia. El día en que el consejo divino se reunía, sábado, fue llamado por los yorubas Hijo Iya Simimo, Enbini Eken. Ese día no se debía realizar ninguna actividad fuera de las casas porque podía costar la vida de aquel que incumpliera con la palabra divina. La población humana crecía paulatinamente y empezaba a explorar senderos tenebrosos. Los hombres fueron cayendo como fáciles presas en tela de araña que había tejido Echu, la divinidad timadora, quien había prometido desde la creación mutilar y corromper toda la obra de Olodumare, y comenzaron a robar, escandalizar, esclavizar y a violar todo tipo de leyes en nombre de muchas causas disfrazadas con el nombre de Olodumare, pero que nada tenían que ver con lo que el Padre Supremo quería de sus hijos. Durante ese periodo, las deidades estaban marchándose al cielo, y sus diferentes sacerdotes pensaron que la única forma de mantener el orden y la justicia era a través del juramento y la maldición, en nombre de Dios. Sin embargo, la vida demostró otra realidad. Muchos hombres fueron encarcelados y hasta asesinados por el simple hecho de tener el valor de decir la verdad. Se les temía como a la peste. Comenzaron los tiempos difíciles para los defensores de la verdad objetiva, que dejó de tener quien le escuchara. La mentira y la falsedad se habían coronado. La verdad vino con Olodumare y la falsedad era el único hijo de Echu. Conozcamos cómo Orunmila refleja esta realidad. La verdad vino con Olodumare, así como la falsedad vino con Echu, ambos de Orima o de lo primitivo. Estos son los únicos hijos conocidos de los poderes primordiales. Todas las otras fuerzas que reclaman ser hijos no son más que meros impostores. La verdad acompañó a las deidades a la tierra y vivió entre ellas, muy feliz, sintiéndose como en su casa. Sin embargo, cuando las deidades trajeron a sus mortales sirvientes a la tierra, pronto se hizo evidente que el hombre no podía vivir cómodo con la verdad, quien comenzó a sentirse tan miserable entre ellos que se empobreció. Quedó desalentada y frustrada. Cuando la última de las deidades estaba saliendo de la tierra por segunda vez, la verdad regresó con ella al cielo. Ella era la conciencia y lo dijo a la gente todo el tiempo. Las deidades la escucharon con atención, no así sus mortales seguidores. Tan pronto como se fue la verdad, compareció falsedad, quien no solo tomó su lugar, sino que ocupó su casa y empezó a decir a los hombres todo cuanto les agradaba oír. Ella enseguida aceptó usar los conceptos de probabilidades, esperanza sin un espacio de tiempo, euforia y temor remoto en ganar los corazones de los hombres. Ellos le creyeron y le retribuyeron primorosamente, lo que hizo que se volviera muy acaudalada. La mayor parte de las cosas que decía nunca sucedían, pero habiendo capturado sus corazones, ella siempre le diría a cada hombre una nueva mentira para de esa forma explicar el fracaso de la última. Fue entonces que el hombre comenzó a recordar lo que la verdad le había dicho. Es realmente imposible ser virtuoso y acaudalado a la vez. La verdad, aunque llena de esperanza y correcta al final, no es ni respetada ni del agrado del hombre. Así fue como Orunmila les explicó a sus seguidores la paradoja de la virtud, justamente antes de unirse a sus colegas en el cielo.
Incidentalmente, la morada de la verdad estaba en los corazones de los hombres, que en este momento estaba ocupado por la falsedad desde que la verdad partió para el cielo con las deidades. Por esa razón se dice que la conciencia del hombre es la voz de Olodumare, quien le dice lo que es bueno y lo que es malo, lo verdadero y lo falso. Pero ¿cuántos de nosotros escuchan esa voz? Olodumare creó la Tierra como medio de experimentar si era posible que un universo libre de maldad pudiera desarrollarse fuera del cielo y de la divinósfera. Antes de que las deidades salieran en dirección a la Tierra, Echu estaba ahí acechando en los pantanos, y en el momento en que descendían de la cima de la palmera, Echu estaba ahí para darles la bienvenida. Muy pronto empezó a obrar sobre las deidades y en vez de sufrir en los esfuerzos de unos y otros, tal como Olodumare les había ordenado, empezaron a contradecirse. El hombre había sido creado como un siervo de las deidades antes del siguiente experimento que Olodumare hizo en la tierra. No le llevó mucho tiempo a Echu poner a sus siervos mortales en contra de sus amos divinos. Por causa de la mansedumbre tradicional de algunas deidades, sus sirvientes se rebelaron contra ellos muy pronto y comenzaron a usurpar la autoridad de sus mandos. Una vez que él se sintió libre y plenamente desatado de su amo divino, empezó a brotar la verdadera naturaleza del hombre. Él había llegado a demostrar que no necesitaba ningún tipo de prohibición divina para lograr sus objetivos en la vida. Entonces empezó a mostrar rasgos de un rostro egoísta, capaz de pelear para destruir cualquier cosa que se encontrara en su camino. Primero, los hombres empezaron a hacerse reyes mediante la fuerza bruta, para obligar a los más débiles a que aceptaran su liderazgo. Los reyes del mundo se hicieron tan poderosos que empezaron a crear sus propias deidades. Algunos reyes y reinas fueron deidificados, ya fuera a instancia de ellos mismos o de sus súbditos, y adorados como dioses por sus prójimos o juzgados. Generalmente, los reyes se veían a sí mismos como nombrados de los dioses, escogidos para representarlos en la tierra. Mientras algunos estaban satisfechos de ser considerados como los representantes escogidos por Olodumare, otros se consideraban a sí mismos y eran considerados por su gente como reencarnaciones de uno o muchos dioses. La era de la adoración del rey de la historia humana está repleta de instancias en las que el rey deidificado era el cono en la cima de las pirámides seculares y religiosas del Estado. Después de consolidar el reino inmediato, ellos empezaron a tomar por la fuerza y saquear otras habitaciones de seres humanos que lo rodeaban y a los que estaban del otro lado de las aguas. El deseo insaciable del hombre por el poder hizo que él conquistara y sojuzgara la morada de otros seres humanos para ponerlos bajo su soberanía. El hombre mantuvo razas enteras de seres humanos mediante la fuerza bruta para que obedecieran su señal. Sus deseos y caprichos se convirtieron en leyes apoyadas por la disciplina que dependía del miedo. Sin embargo, sin conocerlo, él estaba actuando como un servidor de Echu, usando al hombre para subvertir a las divinidades. Echu ha establecido la sentencia de que el sirviente de hoy puede convertirse en el amo del mañana. Era tiempo también de demostrar que el amo de hoy podía convertirse en el sirviente del mañana. Porque, como el hombre fue condenado para siempre a una vida pasajera con la intervención de la muerte, ningún rey podía vivir para siempre. Por otra razón, la arbitrariedad de ellos generó una injusticia y sufrimiento incalculable para la mayoría de sus súbditos. Puesto que el sufrimiento común conlleva a unificarse a las personas, comenzó a surgir toda clase de oposición secreta, las que con el pasar del tiempo culminaron con el derrocamiento de los reyes de toda la tierra. Grupos de conspiradores empezaron a unirse en bandas para derrocar a sus reyes. Ellos fueron capaces de obtener el apoyo de la masa del pueblo unido por el sufrimiento común. Con el tiempo, resultó que la regla del poder es transferida solamente de un hombre, el rey, a un grupo pequeño de oligarcas. Antes de que los oligarcas ocuparan el poder de sus reyes, ellos habían predicado consignas como la liberación de los hombres de la opresión establecida por un hombre y la restauración de la justicia. Las definiciones de libertad y justicia empezaron a cambiar de un sistema de gobierno humano a otro, tal y como le agradaba a los poderes que estuvieran de moda. Sin embargo, el dominio de los oligarcas fue también pasajero. Una vez Echu entró en acción contra ellos y la masa desorganizada empezó a derrocarlos mediante el levantamiento popular armado,
El hombre ha seguido experimentando de un sistema de orden a otro, sin llegar a un anclaje definitivo y con todo. Olodumare ordenó su propia metodología una vez y ha permanecido inalterable e infalible desde entonces. El sol sale y se pone diariamente, la luna viene y se va mensualmente, la lluvia cae cuando debe y las estaciones del año vienen y van sin falta. En contraste, el hombre ha experimentado innumerables cambios tanto en sus relaciones sociales, en su relación con el prójimo, como en ordenar sus prioridades. En cuanto el hombre fue abandonado a su propio mundo, o dicho en las palabras de Orunmila, cuando Olodumare decidió abandonar la tierra a Echu, hubo un vacío que tenía que ser llenado. Primero, los hijos seguidores y sacerdotes de las variadas divinidades decidieron hacer dioses de sus deidades patronas. Se libraron batallas para establecer qué dioses eran más poderosos. El hombre peleó más de 5,000 años para crear un dios aceptable universalmente para él. Primero, los seguidores de las variadas deidades se hicieron tan poderosos en sus derechos individuales que el balance resultante de terror hizo que el hombre aceptara el compromiso de vivir con muchos dioses. Fue el hombre quien, por egoísmo, elevó a los hombres al rango de dioses y no a las deidades. Se debe recordar que Orunmila, la divinidad de la sabiduría, siempre se había descrito a sí misma y a las deidades como los siervos de Olodumare, de la misma manera que las deidades que operan por medio de la posesión describen a sus sacerdotes como sus sirvientes. De hecho, en cuanto un sacerdote divino es poseído, su divinidad patrón comienza inmediatamente a referirse al sacerdote por boca del sacerdote como un servidor. La época del politeísmo tenía que terminar y Echu instruyó al hombre a que se aventurara en otro ejercicio de autodestrucción. Da asco imaginar que millones de seres humanos que perdieron sus vidas en la inútil lucha entre los monoteístas y los politeístas, es decir, entre los que reclamaban creer en uno o más dioses. Ese fue el origen de lo que se considera comúnmente como el despertar del hombre, una vez que se inculcó universalmente el concepto de un dios. El hombre tuvo que darle a ese Dios un carácter único. Él lo llamó un Dios omnipresente, todopoderoso y omnisciente. En la belicosa tradición de lucha, en vez de amar a su prójimo por supremacía, el hombre había empezado a sentirse inseguro. Él se había vuelto completamente tímido. Como en la guerra, el éxito requiere de disciplina, la cual debe ser cubierta con temor. El Dios del hombre tenía que tomar la forma de un comandante militar que tuviera puesto en sus ojos en todos los lugares y quien debía ser obedecido bajo la pena de muerte. Por lo tanto, él procedió a desarrollar reglas asegurando que sus seguidores se comportaran sin desviarse de las líneas que él llamó los mandamientos de su Dios autoritario. Al igual que las cámaras de tortura y los calabozos introducidos por el hombre para penalizar a los ofensores terrestres, el hombre también tuvo que crear el infierno como una prisión celestial para castigar doblemente a aquellos que osaron ofender en la tierra. Aquí de nuevo, el hombre está únicamente usando al infierno para institucionalizar su propio egoísmo y consolidar su autoridad personal y de seguridad. De acuerdo con Orunmila, el Dios que representa la encarnación del bien no podía ser también el arquitecto del mal o la venganza lanzando a los ofensores a las llamas infernales. Durante los últimos 2000 años, los pensadores han estado hablando con ampulosidad sobre la paradoja en la que Dios omnipotente, todopoderoso e infalible nos ha culpado y castigado por los actos pecaminosos de los que Él se muestra como único autor. En su libro Philosophy for Every Man, de L.M. Grunebaum, la pregunta es hecha por W. Tons. ¿Por qué un Dios misericordioso, amante y justo dota al hombre de la libertad de pecar y no le hace, en lugar de esto, una criatura necesariamente perfecta? Esta pregunta traiciona la errónea impresión que el hombre tiene de que Olodumare es el creador tanto del bien como del mal. Orunmila ha revelado que Olodumare no creó el mal. Olodumare no puede ser bueno y malo. Él esperaba que todas sus criaturas fueran buenas y perfectas. Es una verdad fundamental de la existencia después de la creación que la influencia autómata de Echu fue la responsable de introducir el concepto de opuestos paralelos, bien, mal, verdad, falsedad, armonía, contienda, placer, dolor, etc.
Mientras Olodumare es la personificación del bien y la justicia, Echu ha ocupado el extremo opuesto del espectro como una personificación del mal y la perversidad. La evaluación de este axioma es el comienzo de una comprensión racional de la paradoja de la vida. De acuerdo con Onunmila, como una serpiente no puede engendrar una rata y un cocodrilo no puede engendrar un pescado, no se puede esperar que Olodumare siembre las semillas de justicia para producir una cosecha de maldad sin la intervención autónoma de Echu. Es la razón por la que Olodumare espera que sus buenos hijos no pisen la senda del mal. Sin embargo, el hombre ha preferido crear un Dios tanto del bien como del mal. Cuando el hombre estaba creando todas estas instituciones imaginarias, poco sabía que Echu estaba preparando otra vez para su autodestrucción. Él pronto descubrió que las regulaciones que había creado eran de mucho alcance por conveniencia, y se encontró a sí mismo impulsado por Echu a cometer todos los pecados supuestamente punibles por las leyes civiles y celestiales. Era tiempo de crear el concepto de perdón de pecados y aún había que inventar otra institución para este propósito. Eso fue cuando sus seguidores empezaron a acusarlo de hacer las mismas cosas por las que ellos estaban castigados. Primero, el costo de perdonar pecados se hizo tan prohibitivo que estaba fuera del alcance del pobre y de los menos privilegiados. Esa se convirtió en la causa de otro problema fomentado por Echu, quien había planeado otra estrategia. El concepto completo de monoteísmo estaba basado en la lucha entre Echu y Olodumare. Echu se había hecho parecer como la víctima cruel. Entonces, él decidió una vez más dividir y gobernar al hombre en los tiempos de aquellos que veían a Olodumare desde un extremo y los que lo veían desde otro. Eso fue así porque hizo evidente que el Dios creado por el hombre era una deidad imperfecta. Solamente se tiene la esperanza de que más tarde o más temprano Olodumare en su infinita misericordia le permitirá al hombre que regrese a sus raíces, no destruyendo la tierra con fuego tal y como se ha profetizado ampliamente, sino haciendo que el hombre regrese a sus sentidos. Esa es la razón por la que el hombre tiende a perder la fe en el Dios que ha creado cuando las cosas le van mal. La gente se ha cambiado de una denominación, secta o fe a otra. Después de que el Dios creado por el hombre no cumplió sus expectativas, la personificación y humanización de Olodumare es la responsable de todas las reformas, revisionismos, revanchismo y protestas registradas en la historia humana. Mucho después que Olodumare abandonó al hombre en la tierra, el hombre siguió conjurando una imagen de un Dios que verá que usted no es castigado cuando usted es inocente, que rescata al desvalido del cruel autoritario y que salvará vidas inocentes de un accidente. Eso fue porque el hombre creó el concepto de la adoración divina y la oración como panaceas para todos sus problemas, abandonando las lecciones que Olodumare impartió a las divinidades, creando la virtud de la inteligencia, es decir, para poner a Echu fuera del camino de ellos por medio del sacrificio. El hombre conseguirá su salvación sirviendo a las divinidades para las que fue creado, quienes invariablemente siempre aconsejan evitar a Echu por medio del sacrificio. Nadie logra obtener en la vida todas las satisfacciones que emanan de la prosperidad duradera si no toma en cuenta la presencia y el significado de Echu. Para los yorubas, Echu no solo es el pícaro o dios de la travesura, o la divinidad estafadora o del timo, es aquella divinidad que interacciona entre el bien y el mal, mientras se sucede el torpel lógico de la vida. Se debe entender cómo el elemento que agiliza el dinamismo y establece el equilibrio de nuestra propia existencia, por lo que podemos concluir que todo el sistema de adivinación filosófico-literario yoruba descansa en el reconocimiento y ofrendas a Echu para poder vencer los obstáculos que nos separan de Olodumare. Gracias por haberme acompañado en este recorrido y lectura del audiolibro Esho Elewa, el equilibrio dinámico de la existencia, de Adrián de Sousa Hernández. Mi nombre es Imari y te deseo infinitas bendiciones. Ashe para ti, para todos tus amados, y Boribo y Bochiche.